Bueno, hemos quedado por aquí hablando de las llamas y por qué diferentes mezclas de gases daban diferentes temperaturas y pues que se aplicaban a unas técnicas u otras. Haciendo más o menos pues un repaso antes de continuar, aquí les había mostrado que cuando se utilizan ciertas mezclas entre combustible y oxidante, se alcanzan temperaturas diferentes y que esas temperaturas pueden ser apropiadas para el análisis de algunos metales, pero para otros no. Por ejemplo, en el caso de estas dos que están señaladas ahí, son las dos más usadas. La llama de acetileno de aire se utiliza para uso común. Aquí pueden ver la temperatura que alcanza entre 2100 y 2400 grados Celsius. Y pues, son para metales que necesitan no tanta energía para poder ser llevados al estado fundamental y gaseoso. Para compuestos que son más difíciles de evaporar, como estos que están acá, se utiliza una llama más caliente. La diferencia entre las dos, si pueden ver, no es el combustible, sino el oxidante. En la de acetileno aire, pues el oxígeno es el que está en el aire, el que se usa como el oxidante, el ayudante para la combustión. Mientras que en la otra se utiliza el óxido nitroso. El óxido nitroso pues proporciona una temperatura que pueden ver está más o menos unos 500 grados por encima. Entonces, repasando por acá un poco el propósito de la llama en el procedimiento general, voy a tratar de llegar hasta acá. Recuerden que el propósito de todo el sistema de nebulización es introducir la muestra, esto pues lo hace el nebulizador que forma la niebla, y luego todo lo demás ocurre en la llama, es decir, la desolvatación, que es que se evapora el solvente, luego la creación de moléculas gaseosas a partir de las partículas sólidas y la disociación. Entonces, la pregunta podría surgir en cuanto a por qué no usar de una vez una llama más caliente que pueda excitar a todos los elementos. La razón está en este último paso. Si la temperatura de la llama es mucho más que la necesaria, seguramente muchos de los átomos de los elementos que se pueden excitar fácilmente, o sea, los elementos como los que les mostraba que se analizan con acetileno aire, como el sodio, potasio, hierro, esos elementos, si están en la llama y la temperatura es demasiado alta, se va a presentar ionización. Y recuerden que los iones, cuando se pierden electrones, esas especies no absorben de la misma forma que lo hacen los átomos en su estado fundamental, están con carga neutra. Entonces, en ese caso, la utilización de una llama demasiado caliente se convertiría en una interferencia. Cuando se utiliza la llama de acetileno oxidonitroso, se debe utilizar un supresor de ionización. Por acá, pues quiero resaltar ya les había hablado del uso de algunos supresores de ionización, como el caso de esta sal de cloro de potasio. El cloro de potasio en la llama puede fácilmente ionizar el potasio proveyendo electrones. Entonces estos electrones están en la llama aportando esos electrones a átomos que necesitan estar en su estado fundamental. Por ejemplo, si es el caso de un análisis de calcio, utilizando la llama más caliente, se le adicionan a las muestras el cloro de potasio con el fin de ayudar a que esa alta temperatura de la llama, que es necesaria porque el calcio es más difícil de volatilizar, no produzca problemas por ionización. Entonces se agrega un supresor de ionización, como una sal que pueda proporcionar electrones. Entonces volvemos a la llama, a la tablita donde estábamos resumiendo los diferentes tipos de... Entonces a esto me refiero. Si tengo una llama de acetileno aire, pues esa llama para el calcio y el magnesio puede ser que no dé una suficiente sensibilidad. En ocasiones se pueden analizar elementos por cualquiera de las dos, pero el caso particular, como el calcio, cuando se prepara o se hace una curva de calibración a partir de usando como sistema de atomización una llama de acetileno aire, la sensibilidad de la pendiente de esa curva de calibración no es tan grande como la que se obtiene cuando se utiliza acetileno oxidonitroso. Entonces, dependiendo de la llama que se use, pues podemos tener una sensibilidad mayor o menor. De hecho, voy a aprovechar aquí para buscar algo que ustedes van a necesitar más adelante. Digamos que el manual de un equipo de absorción atómica, ciertas marcas,
se conoce como el cookbook, como el libro de recetas. Entonces, algunos fabricantes tienen cosas como estas. A ver si hay por acá. Sí, aquí está el libro de recetas y yo quiero mostrarles lo que pasa, por ejemplo, con el calcio. Vemos que el calcio está en la página 10. Esto pues será útil más adelante cuando ustedes deban buscar a ver, ¿dónde está el calcio? Bueno, aquí está, las características. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles aquí en la pantalla es esto. Aquí el primer método que se encuentra se lo llaman calcio 1. Las condiciones de medida están acá. Entonces, lo importante es esto. Aquí están diciendo el tipo de oxidante. Entonces, esta es con una llama que utiliza aire. O sea, este es acetileno aire. Entonces, observen que aquí el libro proporciona una guía de más o menos unos patrones de determinada concentración que absorbancia darían en ese caso. Entonces, aquí están diciendo, por ejemplo, cuando se utiliza aire como oxidante, los patrones tan bajos como 0.5, 1 y 2 partes por millón a una longitud de onda de este valor dan una curva de calibración más o menos como esta. Entonces observen que aquí está la relación de absorbancia igual a la pendiente por la concentración más el intercepto. Entonces la linealidad es buena, incluso para concentraciones pequeñas y pues absorbancias también relativamente pequeñas. Pero lo que quiero llamar su atención es en la pendiente. Observen que la pendiente acá es de 0,19 y la relación de absorbancia y la concentración. Entonces, es 0,1 más o menos para fácil referencia cuando se utiliza aire como oxidante. Ahora, la siguiente técnica está cuando se utiliza óxido nitroso. Entonces, en este caso, al utilizar óxido nitroso como oxidante para el mismo elemento, el mismo calcio, hay incluso de pronto un corrimiento sutil en la longitud de onda debido también a la temperatura de la llama. Aquí tenemos una longitud de onda de 422,7 y creo que aquí, bueno, no la misma. Bueno, entonces en este caso están utilizando óxido nitroso en lugar de aire. Y observen que para el caso de esto ya las concentraciones son más bajas. Si recuerdan del anterior, las concentraciones eran de 0.5 a 2. Bueno, la absorbancia igual era pequeña, pero por ejemplo este que está en los dos, un patrón de 1, o sea, de una parte por millón en calcio, estaba dando una absorbancia de 0.1. Ahora cuando se utiliza óxido nitroso, el mismo patrón, ¿sí está o no? No, no está el de 1. Ah, bueno, el más pequeño aquí que está es el de 0.5, da una absorbancia de 0.05, y el más pequeño aquí ni siquiera es 0.5, sino 0.1, da una absorbancia mucho más grande que la que había en el anterior. Bueno, igual aquí podemos comparar la pendiente. Entonces observen que la pendiente ahora es 0.3655, cuando el mismo elemento se trata con una llama más caliente. Entonces, observen que la sensibilidad se incrementa más de 3 veces, pasando de una pendiente de 0.1 a una pendiente de 0.3655. En ocasiones, este libro, el cookbook, habla de las condiciones experimentales, pero también de la curva de calibración, pero también dice cosas como, por ejemplo, cómo preparar los patrones. Entonces, vamos a ver si aquí hay alguna, no, aquí no está, la solución estándar dice que hay que referirse a la sección 2.3. Vamos a ver si la encontramos. Voy a buscar algo más para el calcio. Están los dos métodos. Aquí están los que ya vimos. Bueno, aquí está. Entonces, para el caso particular, por ejemplo, del estroncio, vamos a ver qué dice, aquí hay una nota general. Yo creo que estaba aquí atrás. A ver. No, no lo encuentro. Este es para el hierro. Pero bueno, en algunos casos, por ejemplo aquí, dicen interferencias, dice, no hay interferencias cuando se usa la llama de acetileno aire, pero hay ionización. Hay ionización, es lo que dice acá. Entonces, hay que agregar una solución al 0.5% de cloruro de potasio a los estándares y a las muestras. A los dos hay que adicionar eso. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando se trabaja con una llama mucho más caliente. Entonces, ese es
pues era un resumen del uso de la llama en el sistema de atomización. Ahora voy a hablarles de algunas de las desventajas de esta técnica. Las desventajas más grandes, o la desventaja más grande que tiene esta técnica es que es tan reproducible, perdón, es muy reproducible, pero no es muy sensible. La sensibilidad está dada, como recuerdan, por la pendiente de la curva de calibración. Las razones por las cuales esta técnica no proporciona una sensibilidad tan alta como la que se quisiera son estas dos. Les había hablado que cuando se aspira la muestra dentro del nebulizador, una gran parte de la muestra no alcanza la llama, es decir, no se suspende adecuadamente en la mezcla del aire o del óxido nitroso para que formen unas partículas muy finas que puedan sortear el camino a través del nebulizador para llegar a la llama. Gran parte de ese líquido que ingresa no alcanza a formar la niebla, sino que se pierde como un desecho. Entonces eso hace que así haya una gran cantidad de átomos o de iones, porque en soluciones están en forma de iones, cuando el sistema de nebulización hace su trabajo, solamente entre el 1 y el 2% de esa solución realmente alcanza la llama. Entonces eso hace que se pierda sensibilidad. Y pues no es un problema del diseño del equipo, es lo que se hace pues, o la tecnología que se tiene hasta este momento para utilizar esa llave. El otro problema por el cual la sensibilidad es baja en esta técnica es que los átomos cuando llegan a la llama no están ni siquiera un segundo, miren que están una 10 milésima de segundo en la llama, es decir, el tiempo que están en la llama es muy corto, entonces eso hace que la absorción también sea pequeña por cada especie. Entonces estas dos razones hacen que la técnica de llama sea una técnica no muy sensible. Entonces veremos otro par de técnicas que son un poco más sensibles, pero tengan presente que esta es la técnica más reproducible de todas. Es decir, entre un análisis y otro es mejor. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué tal el audio? ¿Sí se escucha bien? Sí se escucha. Bueno, y de lo que he hablado, ¿alguna pregunta tienen? Por el momento no. Bueno, la pregunta de Tania, no, estoy en ese proceso porque no se imaginan todo el proceso para organizar los exámenes. Ya califiqué por el ejercicio. La idea, la que tengo es entre hoy y mañana tener esas notas del examen. Entonces, cuando los tenga yo los subo. Van a tener pues la oportunidad de las respuestas correctas y compararlas con las que ustedes dieron. Digamos que la principal dificultad está en que algunos subieron, es más, les voy a mostrar cómo aparece eso en la unidad cuando ustedes mandan algo. Por ejemplo, aquí está el grupo 2. El examen, por ejemplo. Ejercicio, este es el examen. Entonces miren lo que aparece, miren lo que me aparece a mí como los archivos que ustedes mandaron. ¿Ven? Es todo una mezcla de cosas ahí. A mí me toca abrir archivo por archivo, eso ya lo hice, y comenzar a vincular, por ejemplo, este archivo que el nombre es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo supongo que es una misma persona, pero después me tocó, pues lo que hice fue abrirlos cada uno y tratar de meterlos todos en un solo archivo en PDF para poder calificarlos. Entonces, la tarea hubiera sido más fácil si cada uno hubiera rotulado el examen con su nombre. Por ejemplo, Juan David 1, Juan David 2, 3, lo que sea. Entonces yo ya veo pues, que eso está. Pero, por ejemplo, miren el problema aquí en estas imágenes de WhatsApp. Todas estas son varios archivos de diferentes personas y a mí me tocaba abrir imagen por imagen y mirar de qué persona eran. Y además, cuando ya los tenía listos como de quién eran, me tocaba mirar en qué orden estaban, cuál era la página 1, cuál es la página 2. Porque aunque, bueno, ustedes no, pero la instrucción, digamos, para próximos eventos es que traten de ponerle a cada hoja en su examen, lo que vayan a entregar, el nombre y el número de página. Eso me facilita a mí un poco más, porque si yo abro pues una imagen de estas, ustedes van a ver que simplemente dice, por ejemplo, 3, y aparecen un poco de números y cosas de esas. Entonces, no se imaginan todo el tiempo que tuve que pasar solamente para organizar todo esto en archivos, ya los tengo en archivos de PDF para comenzar a calificarlos. Por eso fue que yo les pedí que para el ejercicio, no, pero el ejercicio no, el informe del laboratorio,
lo rotularan con el nombre de ustedes, al menos con el nombre de uno. Entonces es más fácil. Entonces, ha sido eso. Además, esa misma semana hice exámenes de todas las asignaturas y por ahora solamente terminé con un grupo, seguiré con ustedes y tengo de analítica. Entonces, ahí sí les pido un poquito de paciencia al respecto. Igual pues van a tener tiempo de revisarlo y hacer pues las preguntas o las aclaraciones que requieran. Bien, entonces aquí les había hablado de cuáles eran las desventajas de la técnica de atomización con llama. El atomizador electrotérmico es conocido como el horno de grafito, ¿no? Aunque el atomizador como tal es toda la estructura y el horno es solamente este pequeño cilindro que ustedes ven acá. Entonces, el grafito es, o el tubo que se usa, es un cilindro muy pequeño, es más o menos como el diámetro de un lapicero, un lapicero estándar, es más o menos de ese diámetro. Y es un tubo que está abierto por los lados. O sea, visto de frente, esto es lo que hay acá. Esto en el centro realmente está abierto, o sea que es posible ver a través de él. Voy a cambiar el color de la tinta porque sé que hay algunos que no responden muy bien al rojo. Tal vez, no sé, este morado, que tiene un poquito de azul. Bueno, entonces, el haz de luz atravesaría el tubo por acá. Entonces, este es el haz que viene de la lámpara. Entonces, el haz de luz atraviesa completamente, o sea, es un tubo abierto en los extremos. En la parte baja del tubo hay una plataforma que, como pueden ver acá, es como una lámina también de grafito. El grafito, pues saben que es una de las formas heliotrópicas del carbono, que es la que se usa para fabricar los lápices. Entonces, incluso hay algunas variaciones entre cada uno de ellos en cuanto a la forma en que se procesó el carbono grafito. Hay unos que son más resistentes a otros, entonces dan una mayor sensibilidad. Pero en general, un tubo de grafito es esto, un pedacito de tubo cilíndrico de tal vez, a ver, ¿cuánto tiene un lápiz? Menos de, estoy viendo, es más o menos el diámetro de un tubo, o sea, eso puede estar alrededor de entre 8 y 9 milímetros, más o menos, es el diámetro de un tubito de eso. Ese horno de grafito, aquí no se observa, pero en la parte, en una parte tiene un orificio. Ese orificio sirve para depositar la muestra. Entonces, el proceso en el horno de grafito no es un proceso continuo, como el que sucede en la llama, que todo el tiempo la llama está aspirando esa solución. En el horno de grafito lo que hay que hacer es colocar una gotica de la muestra dentro de esa plataforma. Entonces, este orificio utiliza unas puntas de una jeringa que se introducen a través de este agujerito y cuando están muy cerca de la plataforma se deposita una gota muy pequeña, entre 10 y 20 microlitros. Entonces, esta técnica es mucho más sensible que la llama debido a que al colocar sobre, digamos que después de que se hizo el depósito, la gotica está aquí en la plataforma. Esta es la muestra. Todo el contenido del elemento que estaba en esa gota va a quedar dentro del tubo. Entonces el proceso completo de atomización ocurre acá. Se coloca la muestra líquida, una gotica que queda aquí mojando la plataforma, y luego todo este bloque se calienta. Entonces, aquí no hay formación de una niebla, o sea, no hay un nebulizador como tal, porque la gotica simplemente se coloca ahí. Solo que, pues, digamos que una especie de niebla se forma cuando esto se comienza a calentar y ese calentamiento hace que se evapore el solvente y se sigue calentando para que esas partículas sólidas se evaporen. Entonces, todo el interior del cilindro estaría saturado con esas goticas suspendidas gaseosas. Entonces, esto es lo que hace que esta técnica sea más sensible, porque el tiempo de residencia de los elementos dentro de la plataforma o dentro del horno de grafito es mucho más grande comparado con el que estaba pasando cada elemento en la llama, que vimos que era como de 10 a menos 4 segundos. Entonces,
El proceso electrotérmico ofrece una mayor sensibilidad porque se garantiza que un volumen mucho más grande está dentro del sistema mientras se hace la lectura de la absorbancia. Es decir, la lámpara está emitiendo su radiación y pues estamos midiendo la intensidad antes y después de atravesar este horno de grafito. Por eso podemos determinar cuánta de esa radiación fue absorbida por los elementos para excitarse y llegar a su estado excitado. El problema de la repetibilidad está en que medir un volumen tan pequeño no siempre es exacto. Entonces, puede haber variaciones tan grandes como entre el 20 y el 10% más o menos en el volumen que se deposita. Entonces, al no depositar siempre la misma cantidad que hay acá de muestra o de patrones, si es el caso de que se esté preparando la curva de calibración, entonces la linealidad de la ecuación, de la línea de calibración, no es siempre muy buena. O sea, el R cuadrado a veces no es tan bueno como en la llama. Ahí pues tenemos valores de esos. Entonces, otra desventaja es que el proceso es bastante dispendioso. Los sistemas que tienen este horno de grafito tienen una cámara que está viendo la vista que tenemos aquí a la derecha. La cámara está puesta aquí de frente para permitir ver el interior del tubo. Entonces, mientras se está usando la cámara, se puede ver cómo la punta, como el tip se llama, del equipo, se usa para depositar la muestra en el interior. Eso se observa a través de una cámara. Entonces, esto está simplemente lleno de muestra y aquí se deposita una gotica y eso se ve todo a través de una cámara. Solamente el proceso de alinear el tip para que caiga o para que sea capaz de introducirse por ese pequeño orificio que es de entre unos 2 y 3 milímetros, más o menos es el tamaño del orificio, es un proceso que puede tardar entre 10 y 20 minutos. Solamente mover la plataforma se pueden mover las dos cosas, todo el sistema del bloque que tiene el horno de grafito o también el brazo, porque esto se hace con un brazo mecánico que tiene el equipo para colocar dentro de la muestra. Entonces es un bracito que va a un automuestreador parecido al de cromatografía de gases, en donde se ponen los viales. En este caso no son viales, se ponen tubos mucho más grandes, tubos de estos de centrífuga o tubos más grandes de un diámetro tal vez de 3 o 4 centímetros. Entonces, el brazo simplemente baja dentro del tubito donde está la muestra, succiona, aspira un poco de muestra, luego se mueve y hay que alinearlo para que ese brazo cuando descienda lo haga precisamente por el orificio. Entonces, ese proceso tarda un tiempo. La ventaja es que se hace una sola vez. Cuando ya todo el sistema esté ajustado de forma que el tip baje precisamente por el huequito, se mira hasta dónde se quiere poner la altura y una vez esté fijado, pues simplemente se colocan en el carrito portador de muestras, todas las muestras son los estándares y pues él ya tiene el recorrido calibrado, entonces simplemente toma una muestra, viene, la deposita, el proceso de vaporización ocurre, la atomización, se hace el análisis, se toma la absorbancia y va y hace la siguiente inyección. Entonces, el método, digamos que el inicio es dispendioso, pero da una sensibilidad mucho más grande. O sea, las concentraciones que se pueden analizar por esto están del orden de partes por billón, comparado con partes por millón, que es para la técnica de llama, ¿no? Entonces, esto es para la técnica de llama y este es para el horno de grafito. Es mucho más sensible, de 1000 veces más sensible. Bueno, entonces eso es lo que sucede dentro del tubito como tal. Ahora, el sistema que se diseña pues para esto es un bloque completo de calentamiento. Entonces, aquí en el interior, donde dice que el tubo de grafito, aquí está colocado internamente ese tubito. Estos dos bloques, de hecho, se pueden separar. Tienen pues como una división y esto se puede tirar todo hacia un lado y esto se puede mover hacia el otro lado. Entonces, el bloque simplemente se abre para poder introducir el tubo. Entonces el bloque se abre, esto se separa completamente hacia un lado y esto hacia el otro, queda expuesto el interior del bloque de calentamiento, se coloca el tubito con el orificio aquí arriba, no sé si se alcanza a ver, y el bloque simplemente se cierra otra vez. Entonces el tubo está encerrado dentro de esta recámara que, pues como pueden ver acá, es hueca en su
parte horizontal, ¿no? Hay algo, pues un espacio entre ellas para que el haz de luz venga, atraviese el horno y salga, ¿no? Para evitar pues problemas de fugas de la muestra, observen que acá tenemos un par de ventanitas que son de un material de cuarzo, unas ventanitas que resisten alta temperatura y que evita pues que los gases estos vayan hacia el sistema óptico. Porque pues como se imaginan, si aquí primero se produce la evaporación del solvente, entonces inicialmente esto va a estar saturado el solvente mientras se saca. Entonces, este sistema es básicamente una cámara de calentamiento. Y como los sistemas de control de temperatura, como el horno de cromatografía de gases, este sistema también se puede programar en una rampa de temperatura. Entonces, la rampa será igual una función de la temperatura que se alcanza durante el tiempo. Entonces, normalmente cuando se define esa rampa, lo primero que se hace es determinar un tiempo durante el cual se va a presentar la evaporación del solvente. Entonces, si el solvente es agua, entonces seguramente mi primera rampa de calentamiento puede ser de entre 105 o 120 grados, llegar allí y mantenerse un tiempo determinado, ¿no? O sea que durante este primer paso estamos presentando la evaporación del solvente. Luego vendría una segunda parte hasta llegar hasta un punto en el que, por ejemplo, queramos calcinar la materia orgánica que haya en la muestra. Entonces aquí tenemos la calcinación de la materia orgánica presente pues en la muestra. Y podemos tener pues una última etapa en donde básicamente se produzca la vaporización. Entonces, este programa de temperatura, pues lo que propende es hacer todo el proceso de atomización. Recuerdan, evaporación del solvente. Aquí estamos pasándolo a su forma gaseosa. Aquí está la vaporización y aquí pues se genera los átomos en estado gaseoso y pues neutro, ¿no? Entonces, la temperatura de vaporización, esta temperatura sí depende de cada elemento, ¿sí? Cada elemento tendrá una temperatura de vaporización diferente. Entonces se pueden encontrar también algunos manuales en los que les dicen, bueno, para este tipo de elemento es necesario que la temperatura máxima sea una determinada. De hecho, voy a mirar si en el notebook que había acá hay algo del horno. No, no hay nada del horno de grafito, pero seguramente... no, no hay nada del horno de grafito, pero más adelante les voy a mostrar pues a ver si encontramos algo. A ver si de pronto hay alguno donde nos digan. Fight, no, este es el mismo. A ver. Sí, aquí están condiciones para el horno, para análisis por el horno de grafito. Aquí están también. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, las del calcio otra vez. Aquí está, página 18. Para que vean la diferencia pues en las condiciones. Bueno, esto está como lento buscándolo así, entonces decía que la página 18. Entonces les voy a mostrar la diferencia en la curva de calibración, por ejemplo, para el calcio. Si lo recuerdan, la pendiente de la curva de calibración para la llama más caliente era como de punto 36. O sea, si todavía está por acá, para que comparemos las dos. A ver si está el calcio. No, esto no es calcio. Bueno, aquí estaba, pero está la 1. Bueno, entonces aquí está la curva de calibración con una llama, ¿no? Una llama caliente. La llama más caliente que era óxido nitroso. Y la pendiente es como de 0.3655 y las unidades son en partes por millón. Ahora vamos a buscar la misma curva de calibración para el calcio. Bueno, entonces miren lo que pues está aquí el libro de recetas pues del equipo. La primera es qué programa de temperatura para una alta sensibilidad. Y aquí está el tipo de horno.
Este es un horno de grafito pirolítico, ese es el nombre pues que le dieron. O sea, es un horno que resiste una temperatura más elevada. Cada uno de esos hornos vienen con especificaciones de cuál es la máxima temperatura que se puede usar para que no se queme. Entonces, observen que aquí está el programa de temperatura que este fabricante sugiere para su equipo cuando se usa con horno de grafito. En la temperatura, dice que por 20 segundos esté a 120 grados Celsius. Esto es para evaporar el solvente, que eso usualmente es. Bueno, luego dice que suba hasta 250 durante 10 segundos, ¿sí? Luego a 700 durante 10 segundos, y por aquí sube hasta 2500. Entonces es posible decirle al equipo en qué momento hacer la lectura, porque pues en estas etapas iniciales solamente lo que se busca es que dentro del horno, dentro del tubito, se forme la nube de átomos gaseosos. Entonces no tiene sentido que durante el proceso de evaporación yo esté haciendo mediciones de absorbancia. Entonces acá lo que se le dice es en qué momento hacer la lectura. Entonces observen que aquí en el último paso, a 2500 grados Celsius, dicen que debe estar encendido el muestreador, o sea, el tomar las muestras. Es decir, que en ninguno de los 4 pasos anteriores, mientras va de 120 a 700, se hacen medidas de absorbancia. Solamente cuando en la etapa de 2500 grados Celsius, ahí es donde se va a tomar la medida. Y observen que se hace durante 3 segundos. Durante 3 segundos se mantiene a 2500 Celsius, pero únicamente durante 2 segundos es que se hace la medida. Entonces, es una medida mucho más rápida que la que se hace en la llama. Pero pues el proceso de calentamiento toma tiempo. Ahora quiero que observen acá la ecuación. La absorbancia es a la misma longitud de onda, ¿sí? Pero observen que en este caso estamos hablando de concentraciones de partes por billón, comparadas con las que teníamos acá, que son en partes por millón, cuando se trata de llama. Entonces, eso tienen acá. Eh, eh, la pendiente, la pendiente sería para C, o sea, esta, ¿no? La pendiente es 0.56 comparada con esta que es de 0.36, pero ustedes dirían partes por millón y aquí partes por billón, o sea que realmente esto es más de Profe, no sé si es solo a mí, pero se está escuchando muy mal. doble, o sea, 2.000 veces más sensible cuando se trata de. Entonces, tienen el mismo Sí, se está problema. escuchando entrecortado. ¿Los demás escuchan bien? No, profe, No, no. profe, tampoco. No, profe. Tampoco tienen problemas o tampoco está escuchando bien. Sí, aquí No, profe, tenemos tampoco se está escuchando. Tampoco se está escuchando bien. Yo, pues la verdad, no sabría qué ajustar para que esto cambie. A ver qué. Es un problema de la red. Ha estado molestando, me imagino que a algunos más que a otros. Bueno, entonces lo que les estaba mostrando aquí, vamos a ver si de pronto hay problemas, esto mejora. Es que el horno, esta es la llama, ¿no? Esto que les estoy mostrando acá es el libro este de recetas para el calcio utilizando llama de óxido nitroso y acetileno. Y esto que hay acá son las condiciones para utilizar horno de grafito. Entonces observen que acá la pendiente es mayor, 0.56, comparada contra 0.36, pero tengan en cuenta que esta pendiente es contra la concentración en partes por millón y esta pendiente es contra la concentración en partes por billón. Entonces estamos hablando que la sensibilidad con el horno de grafito es más de 1000 veces más grande que aquella cuando se utiliza la llama. Entonces, el horno de grafito es mucho más sensible y sirve para detectar concentraciones mucho más bajas. Es una técnica, pues, como lo supondrán, un poco más costosa,
¿sí? No todos los equipos, bueno, ellos vienen con la posibilidad de adaptar una unidad de horno de grafito, pero pues no todas las personas hacen la inversión o los laboratorios, porque depende pues de cuál sea el rango de trabajo de sus muestras. Si yo necesito analizar calcio en, por ejemplo, minerales, pues seguramente el calcio en esos minerales va a estar en concentraciones suficientemente grandes para que yo pueda usar la llama sin problema. Pero si estoy analizando, por ejemplo, el contenido de arsénico en un alimento, por ejemplo, en un pescado, entonces seguramente la sensibilidad que me da el equipo en la llama no es suficiente para detectar la concentración tan baja que yo espero en mi muestra de pescado, ¿cierto? Estoy analizando mercurio o otro metal. Entonces, el horno de grafito representa un aumento significativo en la sensibilidad, pues es una técnica más costosa. Los hornos tienen una cantidad de veces que creo que se usan más o menos para unos 100 análisis. Y pues ustedes saben que el grafito es un material frágil, ¿no? Entonces el tubito, después de que se hagan 100 análisis, hay que cambiarlo. Entonces el costo, yo creo que un horno de estos cuesta como alrededor de $100, algo así. Entonces, pues es una técnica más costosa que la llama. Y pues los tubitos hay que reemplazarlos a medida que se hagan más de estos análisis. En ocasiones se puede extender más allá, pero el material del tubo sufre pues con el efecto de todo este calentamiento e enfriamiento. Entonces esto al final pues se debilita las paredes y pues puede tener problemas de contaminación de la muestra. Entonces los tubitos hay que cambiarlos. Bueno, aquí hay un par de cosas que no pues les he mostrado en detalle y es el flujo de un gas que va por el interior y por el exterior del tubo. Y ya pues voy a hablar cuál es el propósito. Pero aquí por lo menos para que observen que dentro de la cámara donde se coloca el tubo hay que poner a fluir un par de gases. Las funciones pues de esos chorros interno y externo son básicamente evitar que el horno, que recuerdan que la temperatura, por ejemplo, que sugieren para la máxima es de 2500 grados Celsius. Si ustedes tienen un tubo que está hecho de carbono a 2500 grados Celsius y está en contacto con oxígeno, seguramente ese tubo se va a quemar. Entonces, hay un flujo de gas externo al tubo que lo que hace es evitar que no entre en contacto con ese tubo que está a una temperatura muy elevada. De hecho, el tubo cuando se está calentando se ve al rojo. Se ve pues que emite radiación en el infrarrojo y pues cercano pues de la coloración que podemos ver. Entonces, es un cuerpo incandescente. Si entrara en contacto oxígeno con ese tubo de un material combustible como lo es el carbono, pues seguramente ese tubo pues, se va a quemar. Entonces, hay un flujo externo del tubo para desplazar el aire y evitar que ese tubito se queme cuando llega a esa alta temperatura. Y pues internamente hay otro gas. Aquí están pues los dos flujos de gas. Aquí. Externamente, el flujo de gas que yo les había pues hablado que es necesario para evitar que el tubo se queme. Y pues internamente también hay un flujo de gas inerte. Ese flujo de gas inerte es usualmente de argón. Entonces el chorro externo impide la entrada de aire para que el tubo no se incinere. Y el flujo interno lo que hace es simplemente ir sacando los productos de la evaporación. Entonces, aquí está la gotica de muestra. ¿Sí? Cuando ingresa el gas inerte, cuando se evapora el solvente, entonces la función de ese chorrito o ese flujo de gas es llevarse esas gotas del solvente. Lo que sí se hace es que, bueno, entonces digamos que la primera parte, cuando se evapora el solvente, este viene acá y pues fluye a través de la recámara. Esto hace pues que el solvente no quede dentro de la recámara, sino que sea removido. Entonces, este gas o este flujo de gas está activo durante la etapa de vaporización. Entonces, el programa de temperatura, este que hay acá, está diciendo qué se debe hacer con el flujo de gas. Entonces, observen que aquí dicen el gas que se usa. Este es el gas que hay por dentro. Entonces, observen que durante el tiempo de calentamiento y todo esto, ese gas está encendido. Tiene un flujo de 1 litro por minuto. ¿Sí?
creo que esas son las unidades, 1 litro por minuto. Es lo que está pasando dentro de él. Entonces, aquí se está evaporando el solvente y el gas está encendido para que se remueva ese solvente y todo lo que está evaporando. Aquí se está quemando la materia orgánica. Entonces, el dióxido de carbono y el vapor de agua producidos por esa calcinación de la materia orgánica debe simplemente desalojarse. Entonces, durante ese tiempo, el gas está encendido. Ahora bien, en la etapa 4 y 5, que es cuando la temperatura realmente se incrementa para evaporar los analitos, o sea, los elementos, observen que el flujo ya se ha detenido, porque pues tiene sentido que si yo ya evaporé el solvente y los productos de la combustión de lo que se podía quemar en la muestra, si yo sigo con el flujo de gas, pues cuando mis átomos se volatilicen, ese flujo de gas se los va a llevar, y yo necesito que estén dentro del tubo para que los pueda analizar. Entonces, en la última parte, que es cuando se va a hacer la evaporación de los analitos que están como sólidos aquí en la plataforma, en esa parte se suspende el flujo para que cuando se evapore, el gas quede suspendido dentro de la cámara, dentro del horno, y se puede hacer la lectura. Si estuviese abierto ese flujo, pues nos llevarían los átomos que necesitamos medir. Entonces, aquí pueden ver que el programa de temperatura les dice, durante todo el tiempo previo, se tiene encendido el flujo interno de gas, pero en el momento en que se va a hacer el análisis hay que detenerlo para que los átomos no vayan a ser arrastrados, que están en su fase gaseosa. Entonces, aquí está pues, la función de los dos flujos. Eso pues también hace un poco más costosa la técnica porque pues hay que fluir argón y pues el argón no es tan económico. Hasta ahí, ¿cómo van? Sí, vamos bien, bueno. Entonces, este es otro tipo de atomizador, de sistema de atomización. Se conoce como el generador de hidruros. El generador, o sea, llamamos con este el tercero, ¿no? El primero la llama, el segundo horno de grafito y este es el tercero. Los hidruros son mucho más volátiles que los compuestos de partida. Por ejemplo, en el caso de la reacción que se muestra acá, este es mi analito, el arsénico, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es adiciono en medio ácido este tetrahidruro de boro. Sí, este tetrahidruro de boro en medio ácido, ¿no? Entonces, esa reacción entre el tetrahidruro de boro en medio ácido con mi analito produce este hidruro del analito. Este hidruro es un compuesto volátil. Este inicialmente no lo es, o sea, este es un analito no volátil o difícil de evaporar. Entonces, el propósito de hacer esta reacción es producir un hidruro de mi analito que es mucho, mucho más volátil. La analogía con lo que ya vimos antes es lo que sucede cuando se forma un derivado para la cromatografía de gases. Recuerden que hay compuestos que originalmente no son muy volátiles y recuerden que la volatilización era un requerimiento para que un analito o una muestra pudiera ser analizada por cromatografía de gases. Y si no lo era, pues se recurría al proceso de derivatización, en donde se ponía a reaccionar con algún compuesto conocido con el que ciertos grupos funcionales podían reaccionar para producir compuestos que están emparentados con el compuesto original, pero que tienen una volatilidad mucho mayor. O sea, el punto de ebullición es mucho más bajo. Entonces, aquí el principio es el mismo. Yo tengo mi analito formando parte de una molécula que tal vez no es muy volátil, y que si yo la llevo a la llama, seguramente la llama, incluso a una alta temperatura, no es capaz de romper esta molécula para tener átomos en estado fundamental solitos. Entonces, después de la reacción, el hidruro sí es un elemento que se puede fácilmente evaporar en la llama. Entonces, todo este sistema está pues diseñado para que haya un recipiente donde se produce la reacción.
Y luego lo que se produzca la reacción se conduce sobre un tubo que está en la llama, en donde se producirá el proceso de evaporación y de disociación de esta molécula en sus elementos constitutivos. Los analitos que suelen ser usados mediante esta técnica son estos que hay acá. Estos elementos son normalmente muy poco volátiles, aunque, por ejemplo, de los que hay acá en la lista, el plomo, sí se puede analizar tanto por llama como por horno de grafito, pero este proporciona una sensibilidad mucho mayor. O sea que digamos que en orden de sensibilidad estaríamos en el mismo orden que hemos visto esto. La llama tiene la más baja sensibilidad, luego el horno de grafito y luego este generador de hidruros, porque produce que más átomos del analito pasen directamente a la llama. Entonces, este pues es el caso. Lo que cambiaría pues en el caso particular de cada uno de estos analitos, de estos 8 analitos que hay acá, es básicamente el analito, pero la reacción es la misma. Un recipiente donde hay tetrahidruro de boro, medio ácido, reacciona con el analito, forma este ácido bórico, el hidruro de analito y agua. Y este hidruro es el que se va directamente al sistema para calentamiento. Aquí está. Perdón, profe. Sí. ¿Me puedo volver a repetir el orden de sensibilidad? En el mismo orden que lo hemos visto. Llama, luego horno de grafito y luego este generador de hidruros. Ah, listo. Bien, aquí está el sistema físico, ¿cómo es? Pues aquí está el medio donde ocurre la reacción. Entonces aquí estarían el analito, el tetrahidruro, el medio ácido, y la reacción hace que entonces aquí calientes vayan el hidruro producido. Entonces el hidruro producido, después de que aquí está, ¿no? Entonces está el tetrahidruro de, por ejemplo, en este caso de sodio, se agrega con el analito en medio ácido, reacciona y aquí hay un gas inerte que se burbujea. Entonces, los hidruros que hay acá, por ese gas que se está burbujeando acá, son empujados a través de este tubo, en la parte superior, el espacio libre que hay sobre el recipiente donde se hace esto, y simplemente van esos hidruros arrastrados en ese gas inerte y llegan a un tubo de cuarzo. Este tubo de cuarzo está físicamente montado sobre la llama. O sea, este es un quemador normal, ya que aquí lo que realmente se usa no es la aspiración, sino la temperatura de la llama. Este tubito de cuarzo pues tiene unos soportes para colocarlo sobre el quemador de la llama. Entonces al ser colocado sobre ese quemador, aquí internamente tenemos que esta cámara está llena del gas inerte con el hidruro que se produjo. Entonces, al estar acá, esta llama proporciona la temperatura suficiente para que ese hidruro se disocie. Por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, el arsénico, que estaba aquí en este hidruro, se va a disociar y aquí van a aparecer los átomos de arsénico en estado fundamental. Y pues tenemos un par de ventanitas también de cuarzo por donde atraviesa la luz. Porque esta es el haz de luz. Entonces el haz de luz atraviesa la muestra y pues se mide la absorbancia. Entonces, este sistema se conoce como de generador de hidruros, ¿sí? Y está pues usado sobre el sistema de atomización de llama, ¿no? Pero solamente usa la llama como fuente de calor. Entonces esos fueron pues los 3 tipos de atomizadores que vamos a ver. De hecho, en la escuela de química tenemos los 3 ahí. Llama, de óxido nitróxido de acetileno y aire. Hay horno de grafito también. Tenemos un generador de hidruros y de los que les había mostrado como de la lista, a ver, vamos a la lista. El primero, habían 5. De estos también tenemos esto. Digamos que en la UTP tenemos tenemos y tenemos vapor frío, que este se usa para análisis de mercurio. ¿Sí? Entonces no tenemos atomización por descarga luminiscente, pero tenemos sobre los demás. ¿Sí? Atomización de llama,
el horno de grafito, tenemos generador de hidruros y atomización en vapor frío. Cada uno de esos son simplemente como unos aditamentos que se le pueden colocar al equipo. Entonces, todos los equipos de absorción atómica comerciales tienen la posibilidad de implementar cualquiera de esos 5 métodos. Pero los 4, los que tenemos allá en la Escuela de Química, son los más usados y pues tenemos forma de acceder a todos. Bien, entonces la siguiente parte, digamos que tal vez devolviéndonos en cuanto al diseño del equipo, tal vez sea bueno que repasemos en dónde vamos sobre el esquema general del equipo, si lo encuentro. Este era el esquema general del equipo. Entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces aquí dentro de esto vimos todos los 3 tipos de atomizadores. Entonces aquí tenemos, esto se borró, ahí está. Y pues quedamos en que acá el sistema monocromador y todo lo demás es similar a lo que ocurre en la fotometría convencional. Entonces nos resta simplemente ver cuáles son las fuentes de radiación. ¿Sí? Esa sería pues, la última parte de los equipos que veríamos, la fuente. Primero pues voy a comenzar hablándoles de cuáles son las necesidades de la fuente y por qué se requiere una fuente como la que tiene este equipo. Entonces aquí quiero que estén muy atentos y si no entienden algo, por favor me lo hagan saber, porque digamos que esta parte podría presentar algún tipo de problema, sobre todo en el que yo trate de hacerles ver lo que es este esquema. Entonces, lo que hay aquí en esta figura es básicamente, tal vez los colores nos ayuden un poco, lo que hay, como esta gaussiana, que estoy tratando de dibujarla aquí como con color violeta, esta gaussiana es el perfil de absorción. Observen que el ancho de estas bandas es muy pequeño, es del orden de 2 picómetros, es muy pequeño. Entonces, estas son las bandas de absorción de los elementos. Recuerden que habíamos visto que las bandas de absorción dependían de si se trataba de una molécula o de un elemento. Y vimos que las bandas de absorción de los elementos, de hecho, se denominaban líneas de absorción. Aquí estamos representando una ampliación de varias veces de una línea. ¿Sí? Entonces, esta es una línea, pues está ampliada, o sea que la escala aquí de longitud de onda está pues como con un zoom. Entonces, lo que normalmente se vería sería, aquí está la intensidad y esta es la longitud de onda, lo que veríamos serían lineecitos, ¿no? Estas líneas que vimos antes. Ahora lo que estamos haciendo acá es como un zoom. O sea que este piquito es una de estas líneas ampliadas, básicamente. Entonces, esto es el perfil de la absorción de un elemento, de un átomo. ¿Sí? El ancho es muy pequeño. Ahora, lo que se está sugiriendo acá es que el ancho de banda del monocromador, recuerden que el sistema monocromador lo que hace es seleccionar un rango de longitudes de onda. Este monocromador que se está mostrando acá tiene un ancho de banda muy pequeño para hacer pues un monocromador convencional. Los anchos de banda de los monocromadores para fotometría visible, fotometría en el visible y ultravioleta, están desde más o menos 1 nanómetro a 20 nanómetros. O sea, son anchos de banda relativamente grandes. Para el caso del monocromador que se utiliza para absorción atómica, observen que el ancho de banda es muy pequeño. Recuerden que el ancho de banda es la tolerancia con la que el equipo es capaz de seleccionar la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, para el caso del calcio, recuerden que la longitud de onda era como 422,7 nanómetros. Entonces, cuando yo le coloco a mi equipo que seleccione esta línea para el monocromador, pues él lo hace 422,7 más o menos el ancho de banda, o sea, 0,2. O sea que realmente la longitud de onda de la luz que puede atravesar ese monocromador está entre 422,2, que es, perdón, 0,5, que es restando 9.2, y 422,9, que es sumando 0.2. Entonces,
dentro de ese rango está la longitud de onda que atraviesa el sistema monocromador. Entonces, lo que muestra esta imagen es básicamente la diferencia en tamaños del perfil de absorción, que es esta línea muy fina, y la radiación que llegaría del sistema monocromador. Entonces, lo que se está sugiriendo en este punto es, hagamos una cosa, supongamos que yo tengo aquí la llama, ¿no? Yo traté de dibujar una llama, no salió muy bien. Bueno, supongamos que aquí tengo, voy a desistir de dibujar una llama. Digamos que está la celda. Ahora, ¿qué sucede si aquí tengo el sistema monocromador? Aquí tengo una fuente de radiación. Aquí tengo el sistema monocromador. Y aquí tengo mi celda donde están los átomos, ¿cierto? Lo que sea, si es un horno de grafito, si es un generador de hidruros. Bueno, entonces el haz de luz pues va a venir acá, ¿no? Pero recuerden, la fuente de radiación puede producir pues un rango de longitudes de onda, ¿no? El monocromador solamente está dejando pasar con un ancho de banda de 0.2 nanómetros, ¿sí? Entonces lo que llega a... Sí. Pero, no sé, pero eso sería más para fotometría. Sí. Por eso aquí lo que quiero hacer es justificar por qué el monocromador se coloca al otro lado. Ah, bueno. Eso es la fotometría convencional. Tal vez tenía que haberlo dicho desde el principio. Digamos que esta es la fotometría que podríamos llamar convencional. Es lo que estoy mostrando acá. Entonces, si el ancho de banda de lo que viene después del monocromador es de 0.2 nanómetros, pero mi muestra, los átomos, solamente absorben con un ancho de banda de 0,002 nanómetros, que ese es el ancho de la base de ese pico. Entonces observen que de toda la radiación que viene, que tiene un ancho de 0.2 nanómetros, mi celda que contiene los átomos solamente absorbe 0,002 nanómetros de todo esto. Entonces, la relación entre lo que llega o lo que incide sobre la muestra y lo que se absorbe es muy pequeña. Entonces, eso es lo que se está mostrando acá. De toda la radiación, toda esta, que es la radiación incidente, ya digamos que acá, digamos que esta es la intensidad incidente. Que es toda esta. Aquí voy a señalar pues que, digamos, es todo esto. Observen que lo que se absorbe es solamente lo que está en gris. Entonces, lo que finalmente quiere mostrar esta imagen es que si el sistema o la banda de luz que llega a mi muestra tiene 0.2 nanómetros de ancho, mi muestra únicamente puede absorber una pequeña fracción de toda esa radiación. Entonces recuerden que en la absorbancia lo que yo mido es la diferencia entre la intensidad inicial y la intensidad que se transmite, ¿no? Es una medida, es un cociente, ¿recuerdan? Entonces, si esta es muy parecida a esta, la diferencia entre los dos, que como pueden ver es lo que se absorbe, solamente esta pequeña parte, es muy pequeña. Entonces, la medición de la absorbancia no es muy exacta. Precisamente por eso, porque si yo estoy, por ejemplo, poniendo toda esta radiación y solamente una pequeña fracción se está absorbiendo, tendría que ser que yo dispusiera de un método demasiado sensible para poder notar la diferencia. Para mi detector, simplemente la intensidad incidente y la que se transmitió es la misma. Entonces, eso presenta un problema para el análisis espectroscópico de elementos. Cuando se trata de moléculas, recuerdan que el ancho de banda de las bandas de absorción de las moléculas es mucho más grande que esto. Las moléculas, como vimos, presentan espectros que no son de líneas, sino que son espectros mucho más anchos. Entonces, esto es de un átomo y este es el espectro de absorción de una molécula. Entonces, por eso, esta configuración del monocromador antes de la celda es válida y funciona para la fotometría convencional.
Porque el ancho de banda, incluso un ancho de banda de una molécula puede ser mucho más grande que el ancho de banda del monocromador. Entonces, de esa forma, si esa banda está dentro del ancho de banda del monocromador, podría ser incluso que en algunos puntos el 90 o más por ciento de la luz y que incide sobre la muestra sea absorbido. Y entonces que aquí incluso podríamos hablar que mucho menos del 1% de la radiación se absorbería por las líneas de los átomos. Entonces, eso implica que yo no puedo utilizar el monocromador antes y tampoco puedo utilizar una fuente de radiación que tenga un ancho de banda muy grande. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? La solución está primero en poner el sistema monocromador después de la celda. Y segundo, pues entonces, ¿cómo garantizo que solamente un pequeño rango de longitudes de onda alcance mi analito? Pues eso lo hago simplemente colocando una fuente que emita no todo un espectro de longitudes de onda, sino que emita solamente unas líneas. Es decir, esto se soluciona haciendo fuentes del átomo o del elemento que yo quiero analizar. Si voy a analizar calcio, pues esta banda de absorción de acá será solamente para el calcio. Entonces, mi fuente de radiación no va a emitir toda un rango de longitudes de onda, sino que va a emitir solamente líneas, porque yo voy a hacer esa fuente de calcio, si es mi analito. Entonces, eso es lo que les muestro a continuación. Ahora, esta emisión de radiación no es proveniente de un monocromador, sino que esta es una fuente que tiene una sola línea, es decir, que está hecha del metal que analizo. Si yo voy a analizar calcio, pues mi fuente de radiación es una lámpara que tenga calcio, para que cuando se excite esa lámpara, las líneas que emita sean las del calcio. Entonces observen que ahora es el mismo perfil de absorción, el que teníamos antes, ¿no? Este es el perfil de absorción. Y esta es la línea que está emitiendo la fuente, muy diferente al ancho de banda que se emitía de una fuente continua, que estaba siendo filtrada por un monocromador. En este caso particular, la lámpara está hecha del metal que analizo, de forma que esta línea coincida con la línea de absorción o el perfil de absorción de mi metal. Entonces observen que ahora esto que es la absorbancia, comparado con la luz que se está emitiendo, es decir, con la luz que llega a mi muestra, que es esta, tal vez le pongo un color diferente, a ver, voy a ponerle un color, estaba en, bueno, vamos a ponerle azul si se alcanza a ver algo. Entonces, esto que está aquí en azul, que estoy tratando de pintar un poco más fuerte, esta es la línea, tal vez no necesite volver a escribir, proveniente de la lámpara. Y la que está pues abajo en negro es el perfil de absorción del analito. Es decir, lo que está acá abajo es lo que el analito absorbe. Y lo que está acá es lo que yo le estoy haciendo incidir. Entonces ahora observen que la absorbancia, que es lo que hay acá en gris, todo esto es la absorbancia. Comparado con la intensidad de la luz incidente, podría ser del 50% o más, que es más o menos lo que se puede ver acá. O sea, la que se incide es todo este pico, y de todo este pico observen que más de la mitad está siendo absorbido. Entonces ahora sí es mucho más fácil medir la diferencia entre la intensidad incidente menos la intensidad transmitida. Esto sí es medible. Entonces, esa es la razón por la cual la lámpara de un equipo de absorción atómica debe estar hecha de un elemento que corresponda al elemento que estoy analizando, para que la línea de emisión de la lámpara coincida con la línea de absorción de mi analito, de forma que la medida pues de esa absorbancia debe ser
posible. Entonces aquí está, debe usarse una fuente con una línea de emisión muy fina. Entonces, eso, en otras palabras, ¿qué significa? Que debo hacer uso de una lámpara que esté hecha de metal. ¿Sí? No sé si fue claro o no lo que les acabo de explicar. Más o menos. Sí. Sí, pero sí Eh, entendí. no, yo quiero que me repita un pedacito. ¿Cuál pedacito? Es que no veo la gráfica. ¿Lo de la qué? Lo de la gráfica, que no la veo, lo que acabo de hacer. Ah, esta. Ujú. Bueno, entonces Sí. esta línea que traté de repintar en azul es lo que proviene de la lámpara, la fuente de radiación de la lámpara. Si mi lámpara emite una línea que coincida con la línea de absorción del analito, que es la que hay acá abajo, entonces la porción de esa radiación incidente, que es esto, con respecto, bueno, tal vez la voy a pintar en azul toda. A ver si se ve, no sé si el color que tengo es el azul. No, está morado, activo en este momento. Bueno, entonces, el pico, lo que se está emitiendo es todo esto, lo que está en azul. Esto que acabo de pintar aquí en azul. Esta es la luz de la lámpara. Todo lo que está en azul, que es ese pico. Y lo que está abajo, que no he repintado, que está en negro, es lo que absorbe el analito. A ver si... Ah, bueno, pero es que esto estaría en el mismo color de la absorbancia, entonces tenemos que, digamos que en negro. Esto que hay acá, en negro, es todo el pico. Esto es lo que absorbe el analito, lo que absorbe la muestra. En el caso anterior, observen que lo que absorbe la muestra es igual, ¿no? Es todo este pico, ¿no? Lo que voy a dibujar del mismo color. Esto es lo que absorbe la muestra. De toda la radiación, que es continua y de un ancho de banda muy grande, la superposición entre los dos es lo que se absorbe. Es decir, solamente esta fracción de todo esto es lo que se absorbe. Ahora, en el caso en el que mi lámpara esté hecha de un elemento que emita una línea muy fina, toda esta luz, que sería este pico azul que está invertido, aquí por eso lo pusimos invertido, toda esa fuente está casi que coincidiendo con la línea de emisión, que es el perfil que está en negro. Donde se cruzan las dos, esto que yo había pintado aquí como de violeta, corresponde a la absorbancia, porque es donde coincide lo que yo emito con lo que se absorbe. Perdón, con lo que absorbe. El analito en general puede absorber todo esto, pero yo estoy emitiendo una radiación que está solamente en este punto. Es decir, que donde coincidan las dos gráficas, el pico invertido, que es lo que viene de la lámpara, y el pico pues normal, que es el que es el perfil de absorción de mi analito, la absorbancia sería el resultado de la superposición de eso. O sea, donde los dos coinciden, toda esta radiación se absorbe. Entonces ahora, esta área que está en violeta es con respecto al área total del pico azul, ya es muy importante. Mientras que acá, esto que está en gris era la absorbancia. Esa porción, comparada con toda esta gran intensidad de lo que se emitió, es muy pequeña. O sea que la medida de esta área respecto a toda esta, bueno, no es una área, porque realmente el detector no mediría un área, mide la diferencia de intensidades. Lo que quiero mostrarles acá es que la intensidad que incide es toda esta grande y la que se transmite es toda esa grande menos este pedacito. Entonces, la diferencia entre las dos es muy pequeña. Incluso el detector podría no ser capaz de distinguir entre las dos y decir que esta es casi igual a esta. Mientras que cuando la lámpara está hecha de un elemento que emita una línea fina, lo que estoy haciendo es disminuir
toda esta área rectangular grande ahora no es más que una línea pequeña. Y ahora la misma absorbancia es con respecto al área total de la radiación incidente, es ahora medible. O sea, ya, por ejemplo, si ustedes toman el área de este pico, bajo la curva de este pico, ¿cierto? O sobre la curva de este pico, el área que se está sobreponiendo podría ser del 50% o más. Es decir, la diferencia entre la azul, que es la incidente, esta, y la gris, que yo pinté de violeta, que es la que se absorbió, ya que la que se transmitió va a ser básicamente el área que no coincide entre las dos, es decir, el área que está por fuera. Esta, con respecto al área total, ya se puede medir. Entonces, esa es la razón por la cual en absorción atómica se utilizan lámparas que emitan líneas y no un espectro grande como en el caso anterior. No sé si ahora quedamos más claros. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, ya esto pues... Profe, Sí, en pues de la emisión de una línea muy fina, ¿de qué deben estar hechas las lámparas? del mismo metal que yo analizo. Por ejemplo, si yo voy a analizar calcio, mi lámpara tiene átomos de calcio. Vale. Profe, Sí, entonces eso hace que hayan pues ciertas limitaciones en cuanto a los elementos que podría identificar con ese tipo de lámpara. claro, porque incluso eso hace que yo necesite una lámpara para cada elemento. Entonces eso limita mucho las condiciones instrumentales. Yo no tengo una lámpara que sirva para todos. Si voy a analizar calcio, tengo que comprar una lámpara de calcio. Si voy a analizar magnesio, pues una lámpara de magnesio. No como una lámpara de tungsteno, una capacidad computacional que sirve para todo. Aquí sí hay que hacer una lámpara para cada elemento. Y existen lámparas de cualquier elemento que uno necesite. No, o sea, digamos que la limitación en las aplicaciones está en que solamente se puede analizar para absorción atómica aquellos elementos, primero, que la lámpara se pueda fabricar, y segundo, que también sea posible evaporarlos. O sea, esas son las dos principales limitaciones para la aplicación de esta técnica a cualquier analito. Primero, que se pueda vaporizar. Y segundo, que se pueda fabricar la lámpara de ese elemento particular. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Y ahí también las lámparas, hay lámparas de varios elementos, pero las lámparas que yo conozco de más elementos, se llaman lámparas multielementos, son de 4 al tiempo. Hay una lámpara que puede tener sodio, potasio, hierro y zinc, por ejemplo. Pero lo más convencional es que sean lámparas de un solo elemento. Pero las de varios elementos creo que son hasta 4 elementos al mismo tiempo. Bueno, entonces aquí está qué sucede cuando es nuevamente como una forma de reforzar lo que les acabé de mostrar. Entonces aquí está. La absorción atómica requiere del uso de lámparas con una emisión muy fina. Entonces aquí está, en la primera parte, este es el espectro de emisión de una fuente. Observen, este es el ancho de banda del monocromador, del sistema monocromador. Y nuevamente, la línea de emisión de la lámpara está muy por dentro, es mucho más pequeña que el ancho de banda. Ahora, aquí abajo se está mostrando el espectro de absorción del analito. ¿Sí? También está dentro del límite de la muestra. Y lo que finalmente se logra como la absorbancia es esto. ¿Sí? De todo lo que la muestra es capaz de absorber, pues absorberá solamente una fracción de lo que se está haciendo incidir. O sea, esto es de la lámpara, esto es de la muestra, y esto es lo que finalmente lograría pasar al detector. Entonces observen que de toda la intensidad que se está haciendo incidir sobre la muestra, que es el ancho de banda de absorción de la muestra, este es de la lámpara, de todo lo que finalmente llega al detector es más pequeño, porque de toda la línea que se está haciendo incidir, la gran parte de esa está siendo absorbida por la muestra y esto es lo que llega al detector. Entonces miren que en el caso de un detector que compare intensidades, ese detector simplemente tendría que encontrar la diferencia entre P sub 0, que es la intensidad del haz y P, que es lo que atraviesa la muestra. Entonces observen que ahora sí es posible ver que la diferencia entre lo que incide y lo que llega al detector es grande.
Y esto únicamente debido a que el ancho de banda de las líneas de emisión es muy fino. Entonces, esto era simplemente para recalcar el hecho de que un equipo de absorción atómica requiere que la lámpara esté hecha de algo que emita líneas muy finas, para que de todo lo que absorbe la muestra sea casi coincida con lo que se está haciendo emitir sobre ella y lo que llega al detector sea pequeño y que el detector sea capaz de distinguir entre P sub 0, la incidente, y P, que es la que está llegando, la que se transmite a ella. Esta es la lámpara de esa, con esas características. Se conoce como una lámpara de cátodo hueco. Las partes de la lámpara, pues, son el cátodo hueco, es esto que hay acá. Es como una copa, no sé si se alcanza a ver acá, ahorita les voy a mostrar la lámpara multielemento. Pero básicamente en esta copita que hay acá internamente es donde está el metal del que debe estar hecho la lámpara. Entonces, si va a analizar, por ejemplo, calcio, entonces seguramente aquí el cátodo está hecho de calcio. Aquí tenemos un ánodo, pues para formar una diferencia potencial, tenemos pues unos pines de conexión. Esto está lleno de un gas inerte. Aquí tenemos un gas inerte. El más utilizado es argón. Este es el gas inerte más usado. Y tenemos aquí una ventana de cuarzo, que es por donde se emite la radiación. Entonces voy a volver a un color que sea mucho más distinguible. A ver, vamos a ponerle azul. Entonces, por aquí es por donde se emite la luz. Entonces, aquí ocurre el proceso de la lámpara. Los átomos del elemento que hay acá son los que se deben excitar y cuando esos átomos regresan al estado fundamental, pues emiten radiación. Entonces, aquí esto es una copita hueca, por eso el nombre de la lámpara, una lámpara de cátodo hueco. Sí, lámpara de cátodo hueco o hollow cathode lamp, esto significa que el cátodo está hecho del elemento. Entonces, aquí es hecho del elemento a analizar. Entonces, observen que es una sola lámpara para un solo elemento. Entonces, por eso, digamos que la técnica tiene desventajas en cuanto a ser un poco costosa, primero pues por el equipo en sí y por las lámparas. Creo que los precios de las lámparas fluctúan dependiendo del fabricante entre, yo diría que unos 300 hasta $1000 por cada lámpara. Pero pues hay unas baratas de $300, millón 200, algo así. Entonces, eso hace pues que el elemento sea el que hace pues que la lámpara sea costosa, ¿no? Bueno, entonces la lámpara físicamente es esto. Cosas pues para resaltar de la lámpara. Primero pues está al vacío, como la mayoría de las fuentes de radiación, como los bulbos de tungsteno que usamos incandescentes, o como los tubos que utilizan ionización de gases, como las lámparas de descarga, estas lámparas de neón, o los bombillos ahorradores, pues en el interior están con un vacío, pues una presión más baja que la de afuera. Y adicionalmente está lleno de un gas inerte, que es argón. Entonces, cosas importantes allí, el cátodo y el gas inerte. El gas inerte va a jugar un papel muy importante en el proceso de generación de la radiación. Entonces, esta lámpara de cátodo hueco está hecha entre 1 a 4 diferentes elementos. Entonces, habrán lámparas hechas de varios elementos. A ver si podemos encontrar por acá. Voy a tratar de buscar una lámpara multielemento para si encontramos igual. A ver si hay una de multielementos. Bueno, aquí hay unos multielementos. Vamos a con internet. A ver si aquí hay una de varios elementos.
Estos son los mismos, Agilent. Bueno, sí. Pues, por ejemplo, aquí hay algunas para... Esta, por ejemplo, esta lámpara viene para estos tres elementos, cobre, plata, oro y platino. ¿Sí? Entonces, la diferencia está aquí en que tenemos varios cátodos de diferentes elementos. Y bueno, aquí, por ejemplo, de un solo elemento, tenemos esta. Aquí hay otras, por ejemplo, esta plata, cromo, cobre, hierro, níquel, bueno, esta tiene un poco más elementos. Pero son más comunes las lámparas de un solo elemento. A ver si físicamente. Bueno, aquí hay como que escritas las características de algunas de esas lámparas. Entonces, físicamente son muy parecidas. Por ejemplo, esta que hay acá viene para sodio y potasio. También tenemos lámparas para calcio y magnesio, o esta tiene mucho más, como 6. Cobalto, cromo, cobre, hierro, manganeso y níquel. O sea que tengo que actualizar esto acá, entre 1 y las que hemos encontrado más o menos entre 1 y 6 elementos. Entonces, son más comunes de uno y aparentemente es más económico comprar lámparas individuales que comprar lámparas multielementos, porque la tecnología pues que requiere una lámpara multielemento, pues me imagino que hace que sea más costoso tener una lámpara multielemento que tener una lámpara de un elemento para cada uno. La otra cuestión pues sería espacio, ¿no? Porque tenemos que disponer de un sistema, o sea, un gabinete para guardar tantas lámparas como elementos queramos analizar. Bueno, vamos ahora al proceso que ocurre en la lámpara. Esto queda acá. Sí. Usted está hablando de una lámpara de multielemento, pero a mí me llama la atención algo. ¿Existirá alguna posibilidad de que se generen algunos errores, pienso yo, por ser de varios elementos y que solamente se esté analizando uno? Bueno, yo me imagino que las combinaciones que se deben hacer de estos elementos deben ser tales que las líneas de emisión de cada uno de ellos no se superpongan. Esa sería la condición más importante a la hora de fabricar lámparas multielemento. Por eso, pues, en general, o sea, hasta donde yo sabía, solamente hay lámparas de hasta de 4, son las que yo he visto físicamente, las que conozco y las que tenemos algunas en la escuela de química, pero pues parece ser que los fabricantes llegan hasta 6. Pero si hay una superposición de líneas entre ellos, pues sí, eso se convertiría en una interferencia espectral entre los elementos de las que se fabrican las lámparas. Entonces, los fabricantes deben tener en cuenta eso, y por eso es que no se pueden hacer las combinaciones cualquiera que sea, o para más del número de elementos que ellos consideran que es posible, ¿no? Debido a eso, que sí, que un material, uno de los elementos puede emitir otras líneas que tal vez se superpongan con alguna línea. Lo importante es que las líneas principales deben ser unas líneas que tengan una sensibilidad específica para el elemento y que los otros que están dentro de la misma lámpara no interfieran con eso, o sea, no emitan otras líneas ahí porque ahí sí podría ser una interferencia. No sé si voy a buscar el libro este que hay acá, pero a ver, no, en los equipos hay software donde les dicen qué líneas utilizar para cada uno. Aquí parece ser que en este cookbook solamente les dicen para cada uno de estos, pero en algunas ocasiones el software dice qué línea usar para cada uno. Entonces, dicen, por ejemplo, aquí le está diciendo la longitud de onda, ¿sí? A ver, miremos si hay algún elemento que tenga una longitud de onda diferente. Aquí usualmente está la longitud de onda de máxima absorbancia. En ocasiones es posible tener que cambiar la longitud de onda primaria a otra longitud de onda. Y la razón normalmente es para evitar interferencias espectrales. Pero no, aquí no está. Pero en el equipo sí. Por ejemplo, en el equipo dice, si usted va a utilizar la línea principal, la sensibilidad es esta. Pero si utiliza otra línea, la disminución en la sensibilidad es de 2 veces o de 3 veces. Pero sí, respondo la pregunta, sí. Las lámparas no se pueden fabricar de cualquier cruce o combinación de elementos porque es posible que las líneas de unos se interpongan con las de otros y eso haga pues que haya un error instrumental en la medida. No sé si esa fue la pregunta. Sí, sí.
Bien, entonces aquí está el proceso que ocurre en la lámpara. Esto es el cátodo. El cátodo. Recuerden que el cátodo está hecho del metal que yo quiero analizar. Bueno, entonces, la generación de la radiación involucra 3 pasos importantes. Bueno, diría que un cuarto. El primero es que debe ocurrir esto, la excitación del gas. Y eso es producido por la diferencia de potencial eléctrico. Es decir, la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, aquí hay una diferencia de potencial que se aplica a la lámpara, diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo es lo que provoca la ionización, la excitación del gas. De hecho, sí se excita y se ioniza. Ahí está, pues, que se ioniza realmente. Entonces, el argón, recuerden que el argón es un gas noble, ¿no? Y que ionizar gases nobles no es tan simple. Por eso, las diferencias de potencial que se aplican son elevadas para hacer que ese gas noble se ionice. Entonces, aquí están, pues, las etapas. El primero, se hace la excitación y ionización de este gas, que es el gas de relleno. Ese gas choca físicamente contra la lámina o contra el material que, recuerden, es el cátodo y está hecho de los elementos o del elemento que quiero analizar. Entonces, esta molécula o este átomo es un elemento, es un gas noble, ionizado de argón, choca contra el cátodo y arranca un átomo del metal. Entonces, la energía de la excitación y ionización de este átomo de argón hace que al chocar contra este tenga suficiente energía para físicamente arrancar un átomo del cátodo, un átomo metálico. Ahora, esta molécula, o perdón, este átomo que fue arrancado, que está en el interior del cátodo, por eso la forma cónica del cátodo, para que cuando los átomos del gas, del argón, choquen contra esto, los átomos que se arrancaron se concentran en este punto físicamente. Ahora, otra molécula ionizada de argón choca contra ese átomo que fue arrancado y lo excita. No lo ioniza, sino que lo excita. Entonces, este proceso es la excitación de ese átomo. Por eso, pues, el nombre de desalojo es desalojar o arrancar físicamente un átomo del metal del cátodo, de la lámina, pues, metálica. Sale de ahí. Otro átomo, porque recuerden que eso está lleno de átomos de argón, otro átomo ionizado por la diferencia potencial, choca contra el átomo que fue arrancado previamente y ese choque y la energía que tiene es transferida para que el átomo pase a su estado excitado. Entonces ahí es la excitación. Y pues el otro proceso es un proceso natural en donde el átomo que está en su estado excitado, que se produjo anteriormente, regresa al estado fundamental. Y esto pues hace que se emita la radiación. Entonces aquí está el proceso de emisión. Lo importante pues de este paso, del último, es que recuerden que dependiendo de hasta qué nivel de excitación haya llegado ese átomo, pues le dan las líneas que emite. Entonces, observen que este proceso es reversible, regresa a su estado fundamental, emite radiación. Y pues como este ya está en su estado excitado, pues es posible que otra molécula de argón ionizado choque con él, vuelve, lo lleva a este estado y se regresa. O sea que esto se repite muchas veces. La excitación es producida por el argón. Y el volver al estado fundamental hace que se emita radiación. Entonces, así funciona una lámpara de cátodo hueco. Aquí pues en la parte de abajo está descrito el proceso. Se aplica una diferencia de potencial de unos 300 volts entre el ánodo y el cátodo, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para excitar y ionizar el argón, que es el gas de relleno. Los átomos metálicos del cátodo son arrancados y excitados por átomos del gas ionizado. O sea, estos dos lo arranca y lo excita.
Y luego, cuando esos átomos regresan al estado fundamental, emiten la radiación con una longitud de onda específica o con unas líneas. O sea que realmente el espectro de la luz que se emite sería un espectro así, longitud de onda y la intensidad. Entonces es un espectro de líneas. Lo que se usa normalmente es una de esas líneas y pues ¿cuál se va a usar? Pues ese es el propósito del monocromador. Entonces el monocromador, aunque tenga un ancho de banda mucho mayor, como se ve en esta figura, que la línea emitida, pues por lo menos, por ejemplo, para esta lámpara, que es de un elemento que no sabemos cuál es, está emitiendo 4 líneas. ¿Sí? Observen, 2 como principales y otras 2 de menos intensidad. Entonces, por medio del sistema monocromador, yo selecciono la más grande o pues un rango dentro del que esté la más grande. Entonces, observen que el sistema monocromador, así la lámpara está emitiendo 4 líneas, está seleccionando de las 4 solamente una, para que sea la que finalmente atraviese la muestra, perdón, la que finalmente atraviese el detector, porque recuerden que esto está primero que esto, ¿no? Entonces, ese es el proceso de funcionamiento de la lámpara de cátodo hueco. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? No, ya claro. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, yo quiero escuchar a alguien más, siempre son los mismos que hablan. Y hay 10 y... no, son 15, porque yo estoy doble. 15 personas conectadas. ¿Los demás cómo están? Bien, profe, bien. Sí. Vamos bien. Sí. Bien, entonces la lámpara, digamos que esto era para mostrarles primero la necesidad de que fuera una lámpara hecha de un solo elemento. ¿Sí? Y después, pues la necesidad de que el monocromador estuviera después del sistema. Y esto, pues, cómo está, cómo es el proceso de emisión de la lámpara. Aquí, a ver si lo encuentro. Aquí en la plataforma hay otro documento, voy a buscarlo en claro. En la parte de absorción atómica que habla de, bueno, estos documentos. Pues digamos que este fue el primero. Y aquí vamos a ver un poquito más de las fuentes. Aquí pues hay otras fuentes que se usan. Bueno, entonces yo creo que es más conveniente que lo abran aquí donde pueda hacer de pronto un poquito más de cosas. Bueno, voy a hablar finalmente de las fuentes, de otros tipos de fuentes y de las mismas que hay, y veremos un poco sobre las interferencias y cómo se manejan esas interferencias en absorción atómica, pero tal vez eso sea la próxima clase. ¿Cómo les ha ido con la consulta de los métodos de ataque de las muestras? ¿Mm? ¿O han comenzado? ¿O sí han comenzado? Yo todavía. Bueno, para esto también les pido el favor de que lo hagan como vieron que lo que me llega a mí a la plataforma o de la plataforma es una mazamorra de archivos que le pongan el nombre de cada uno cuando lo vayan a cargar, por favor, para que me faciliten el trabajo. Ustedes solamente les toma un minuto ponerle guardar como y su nombre. Y a mí me toma mucho más que un minuto organizar todos los archivos. Entonces, aquí hay otros tipos de fuentes de radiación para absorción atómica. Estas son denominadas las lámparas de descarga sin electrodos. Entonces, estas utilizan también líneas o generan líneas de espectros, ¿sí? Y las intensidades son mayores que las lámparas de cátodo hueco, ¿sí? Entonces, aquí abajito hay un esquema de eso, ¿no? De la lámpara de descarga sin electrodos, llamada EDLS, EDL. Esta lámpara tiene pues un tubo central que está encerrado dentro de un tubo de cuarzo, ¿sí? Y adentro también tiene un gas inerte.
por ejemplo, como el argón. Entonces, esta también tiene un gas adentro, ¿no? Este es otro tipo de lámpara. Entonces, hay una pequeña cantidad del metal, ¿sí? En forma de metal o de una sal. Lo mismo en las lámparas de cátodo hueco. Por ejemplo, en ocasiones no es posible que se obtenga el elemento en su estado puro, como metal. Entonces, en lugar de utilizar una lámina metálica, se utiliza una lámina de un óxido o de un compuesto que sea estable, ¿no? Entonces, como preguntaban ahora, que eso limita la cantidad de lámparas disponibles, algunos metales no son posibles como, eh, no es posible fabricar un cátodo adecuadamente. Entonces, si no es posible fabricarlo desde su forma pura con metal, algunos se utilizan como de su forma cristalina o una lámina de inoxio o de otro compuesto estable. Si no es posible, pues es porque no tenemos la tecnología aún para fabricar cátodos de ese elemento y pues eso limita que ese elemento no sea posible analizar por absorción atómica. A ver qué pasó. Vamos acá. Bueno, entonces aquí tenemos un puntico donde está depositado el metal o la sal, ¿cierto? Entonces, la lámpara no tiene electrodos como la lámpara de cátodo hueco. Entonces, para hacer la activación del gas inerte, utiliza una bobina por la que circula una corriente eléctrica. Entonces, la ionización del argón se origina porque esa bobina de radiofrecuencia produce un campo magnético que es el que ioniza el argón. Esa es básicamente la diferencia con la lámpara de cátodo hueco. En la lámpara de cátodo hueco, pues la forma del cátodo pues, es como una copita donde está el metal que quiero analizar y pues la ionización de argón se produce por una diferencia potencial grande, ¿no? En este caso, para una lámpara de descarga sin electrodos, la ionización del gas se produce por esa radiofrecuencia. Eso es lo que significa esto, ¿no? Esa RF es la radiofrecuencia. Entonces, esa radiofrecuencia hace que los átomos del argón tengan suficiente energía y sean acelerados por ese campo magnético y pues que se produzca el proceso similar al anterior. Es decir, el argón excitado choca contra la sal o el metal, que es metálico, arranca un átomo, este átomo sale de ahí desalojado, luego otra molécula ionizada del argón choca contra él, lo excita y cuando regresa al estado fundamental emite la radiación. Pues digamos que hay limitaciones en cuanto a que se pueda, vamos a guardar una copia antes de que, no, yo lo hago ahorita cuando termine la clase para poder cargarla a la plataforma. Por eso, digamos que no hay muchas comercialmente, solamente para alrededor de 15 elementos, es lo que dice pues, el texto. No parece ser como tan confiable como las lámparas de cátodo hueco y por eso pues la radiación, este tipo de excitación no es muy usado. Pero pues es otro diseño, ¿no? Me imagino que será de un fabricante alternativo. Bueno, aquí hay algo importante que ya habíamos analizado un poco. Yo quiero volver a resaltar esa necesidad. A ver si encuentro un pequeño espacio para hacerlo. No parece que hubiera por acá. Bueno, sí, acá. Voy a hacer aquí al frente del título. Recuerdan que tenemos aquí básicamente la fuente. Esta es la lámpara de cátodo hueco. Emite la radiación. Supongamos que estamos ante una llama, ¿no? Entonces, el quemador está acá. Aquí está la llama. La luz atraviesa. Tenemos el sistema monocromador. Y después del sistema monocromador tenemos el detector, ¿cierto? Bueno, entonces hay un problema importante que se produce en la llama. Recuerden que, voy a hacerlo de otro color. Es que no me permite, no, si es solo lectura y ahorita me guardo una copia. No me permite hacer eso. Bueno, no, parece ser que no puedo cambiar el color. Bueno, seguiré con el azul. Entonces, recuerden que en la llama están llegando los elementos de mi analito, ¿no? Digamos, metal. Están en forma acuosa, no sé, con una carga eléctrica, lo que sea. Y al llegar a la llama, solamente por la temperatura de la llama, yo puedo obtener que algunos átomos
en su estado gaseoso, por la temperatura de la llama, se exciten. Es decir, en la llama también puede haber excitación de átomos, y creo que de eso ya hemos hablado, pero no debido a la fuente de radiación, sino debido a la excitación por la temperatura de la llama. Pero recuerden que cuando esos átomos regresan al estado fundamental, hay emisión de radiación. Entonces, esto se convierte en una interferencia para el detector, porque básicamente al detector están llegando dos tipos de radiación. Una de la lámpara, es decir, lo que no se absorbió. Eso llega al detector, pero también está llegando de la llama. ¿Por qué? Porque como les mostré acá, la llama es capaz de excitar algunos elementos por la temperatura. Y cuando esos elementos regresan al estado fundamental, hay emisión. O sea, estos de la llama fueron la emisión por excitación. Entonces recuerden que la idea de medir la absorbancia es poder determinar la diferencia entre la radiación incidente, que es esta que da acá, y esta que sería la transmitida. Entonces, el detector tiene serios problemas en este caso, porque incluso la emisión de la radiación, que es por la excitación de átomos en la llama, podría ser muy grande en comparada con la que llega de la lámpara. Entonces, si estamos sumando las dos, porque el detector no es capaz de distinguir entre una u otra, no es capaz de distinguir entre cuál proviene de la lámpara y cuál proviene de la llama. Entonces, en ese caso, para el detector la señal es la suma de los dos. Y es posible que esa suma de los dos dé más grande que la que incida de la lámpara. Entonces, podemos decir, hay una absorbancia negativa, algo como está llegando más radiación al detector de la que está siendo producida en la lámpara. La razón está en que esa radiación que se emite por la llama también está llegando al detector. Entonces, por filtrado no es posible distinguirlas, porque recuerden que si en la llama hay calcio y la lámpara es de calcio, pues la llama estará emitiendo líneas de calcio y la lámpara también. Entonces, el sistema monocromador no es capaz de distinguir entre los dos y simplemente los deja pasar. Entonces, al detector están llegando las líneas filtradas, pero pues los dos tipos de radiación, digamos que no son dos tipos, y unas dos fuentes de esa radiación serían una la lámpara y la otra la llama. Entonces, es necesario que el equipo pueda disponer de un mecanismo para distinguir entre esas dos fuentes de esa radiación y que el detector pueda distinguir entre las dos y decir, bueno, yo necesito medir únicamente la de la lámpara, por eso voy a tomar esta característica del equipo. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? La principal forma de eliminar ese problema está en cuanto a la naturaleza de la radiación. A ver, la radiación que emite la lámpara es una radiación continua. Es decir, que si yo, digamos, de la llama, sería algo como esto. Si yo grafico la intensidad en función del tiempo, entonces la llama emite radiación que es continua. Para cualquier tiempo existe radiación. Entonces, lo que se hace con con esto que se llama la modulación de la fuente, que es una forma de lidiar con ese problema y que el detector pueda distinguir entre cuál radiación viene de la lámpara, la que no se absorbió, y cuál proviene de la llama, es simplemente hacer que la fuente, la lámpara, no emita una intensidad continua, sino que la intensidad sea discontinua. Es decir,
que para lo que llegue al detector, algunas veces sí haya intensidad y otras veces no. Entonces aquí la llama siempre será continua. Y si yo logro hacer que la lámpara emita una radiación discontinua, entonces por medio de procesamiento de la señal, yo puedo hacer que el equipo sea capaz de distinguir entre las dos. Esa técnica se conoce como la modulación de la fuente. Entonces, básicamente, modular la fuente es hacer esto, que en lugar de ser una señal que exista para cualquier tiempo, yo voy a volverla una señal intermitente. Digamos que físicamente sería como encender y apagar la lámpara. Entonces, es claro que cuando al detector llegan las dos, la intensidad será más grande, pero cuando se apaga la lámpara, al detector va a seguir llegando la emisión de la llama. Entonces, habrá un instante de tiempo en el que al detector llegan las dos, y en ese momento tenemos una intensidad grande. Y luego, cuando la lámpara se apaga, llegará al detector únicamente la llama. Entonces, si yo tengo la señal que es la suma de las dos y una señal que es únicamente la de la llama, por diferencia puedo detectar cuál fue la de la lámpara. ¿Sí? Suponiendo pues que entre ese instante en que se midió y el siguiente, la intensidad de la radiación de la llama o de la emisión de la llama es la misma que cuando estaba la lámpara encendida. Digamos que en principio esa sería la forma de describirlo, aunque ustedes saben que no es muy práctico tener una lámpara encendida y apagada, ¿no? Sobre todo porque las lámparas necesitan, así como las fuentes que ustedes conocen, un tiempo de acondicionamiento. Es decir, cuando uno enciende una lámpara, la intensidad no siempre es la máxima, hay que esperar que se caliente, y eso es cierto, para que la intensidad sea una determinada. O sea que lo de encender y apagar la lámpara es solamente una forma de describirlo, pero realmente no es la forma en la que se hace, pero el resultado sí es el mismo, es decir, que un momento la lámpara esté emitiendo y otro no. O mejor, que en un momento la emisión de la lámpara esté llegando al detector y en otro no. Entonces, digamos que ese es el panorama. La interferencia o el problema es la emisión de la llama. ¿Cómo lidiar con eso? Pues haciendo que la fuente esté llegando al detector en forma intermitente. Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Aquí pues voy a mostrarles una forma. Una forma muy clásica de hacerlo, no sé si, bueno, voy a utilizar otra vez este espacio para hacerlo. Entonces digamos que aquí está la fuente. Esta es la fuente, la lámpara de cátodo hueco. Emite la radiación. Aquí está la llama, el sistema monocromador y el sistema detector. Entonces, lo que se hace es, la lámpara pues no se prende y se apaga, sino que se coloca frente a la lámpara un disco al que se le ha removido un sector. O sea que esto que estoy dibujando acá es un espacio vacío en un disco. Y este disco simplemente rota en un eje. Entonces, lo que sucede es que cuando este disco, que se llama un disco cortador, rota, pues cuando el haz de luz esté chocando contra el sector que no está vacío, pues no hay transmisión de radiación. Y cuando pase el sector que falta, esto es simplemente un pedazo del disco que falta, ¿no? Una fracción, un porcentaje de este que simplemente se ha removido. Entonces, físicamente, el disco tiene un hueco. Cuando el disco rota, una gran parte la bloquea la radiación. Pero cuando pasa el sector faltante, pues la radiación sale. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que al detector estará llegando, en función del tiempo, en momentos cuando está siendo bloqueado, no llega radiación, digamos que este es el cero. Luego llegará un momento en que hay un pico, luego otra vez acá y luego... Y esto será lo que sucede por acción de ese disco. ¿Sí? Entonces el disco bloquea, que son los espacios bajos, la radiación. Y luego cuando pasan de acá, pues saldrá. ¿De qué dependerá, digamos, la duración del ancho en el que sí pasa? Pues depende de la velocidad de rotación de este disco. Y también depende de qué tan grande sea esta área que se haya removido del disco. Esos discos rotadores están conectados con el detector de forma que el detector
es posible que por el sistema de procesamiento de datos se distinga entre el momento en que llegó radiación y que no llegó radiación debido a que ese sector está pasando por el punto en donde debería pasar la radiación. Entonces, digamos que hay coordinación entre el detector y el disco, para que el disco le diga, en este momento estoy dejando pasar radiación, en este no. Entonces, la radiación total que está llegando será, por ejemplo, y aquí el problema es que no puedo cambiar de color para que lo vean. Tal vez sí guardo una copia. Bueno, yo creo que después lo hago pero suponga que esta radiación continua es la de la llama y la discontinua es la que viene de la lámpara. Entonces, para el equipo, para el detector, es fácil establecer que cuando llega un pico, pues esto sería la suma de estos dos, aquí no tengo espacio para hacerlo, pero la suma de estos dos daría un pico de intensidad. Luego, cuando pase por el sector que está bloqueando el haz, llegará un valle, o sea que tenemos también esta misma forma, pero pues levantada. Entonces, el equipo es capaz de, después por el procesamiento de la señal, decir, entonces, yo sé que cuando no había lámpara, o cuando el haz no estaba llegando al detector de la lámpara, es porque la intensidad que estaba llegando es de la llama. Entonces, simplemente se la restó la anterior, y de esa forma es posible establecer cuál es de las dos la intensidad de radiación proveniente de la lámpara y distinguirla de la radiación que proviene de la llama. Entonces es una forma, digamos, muy creativa de lidiar con el problema de la emisión. Si estuvo claro esa parte? Profe, Sí. qué pena. Yo entonces, digamos, resta la intensidad de la llama con la intensidad de la lámpara. O es, no entendí esa parte. Bueno, voy a abrir aquí una hojita de pronto en la que pueda hacer un diagrama un poquito más, más fácil de leer. Lo que pasa es que aquí no puedo usar colores porque estaba en esa... A ver, entonces aquí voy a llamar esto modulación de la llama. Bueno, entonces voy a volver a compartir la pantalla y voy a tratar de ser un poco más claro en esto. Bueno, entonces aquí está, aquí tengo más espacio para hacer esto. Aquí tengo la fuente, la que emite la radiación. Tengo un sector que fue arrancado el disco. Aquí está la llama. Después tengo el sistema monocromador y el detector. Bueno, entonces hay dos tipos de fuentes de radiaciones que están llegando, ¿no? Voy a tomar la de la lámpara, la que está en morado, ¿no? Y la de la llama voy a ponerla, a ver si este naranja se puede ver. Entonces aquí hay otro tipo de radiación que es la de esta es producida pues aquí en la llama. Voy a ponerla aquí de esta forma y es la línea que está ahí. Entonces tenemos dos. Originalmente, en función del tiempo, estas dos serían como algo así. Digamos que aquí estoy graficando la intensidad contra el tiempo. Entonces, las dos son continuas. O sea, yo tengo una pequeña que es la que viene de la lámpara de cátodo hueco. Y tengo una mucho más intensa que es la que viene de la llama. O sea que lo que está llegando al detector es la suma de las dos. A ver, ¿cómo hago la suma? Vamos a hacer la... bueno, aquí tuve un problema porque la lámpara la puse violeta. Entonces voy a conservar esa. Entonces esta, ¿no? Esta en violeta es la de la lámpara de cátodo hueco. Y la suma, que sería lo que llega al detector, sería la suma de los dos. A ver, sería esta. Digamos que esta es la total, ¿no? La intensidad total que llega al detector. ¿Sí? Entonces, cuando esa intensidad total llega al detector, el detector no es capaz de distinguir entre los dos. Entonces, lo que se hace con el disco es modular la fuente. Voy a tratar, digamos que esto que estoy dibujando acá es sin modulación. Esto es lo que sucede. O sea, llegan dos radiaciones al detector y él no es capaz de distinguir entre ellas. Ahora,
¿qué sucede cuando hago la modulación? O sea, aquí voy a hacerlo con modulación. Entonces, la modulación implica que en algunos puntos, vamos a ponerla, voy a tratar de ponerla con más o menos el periodo similar. Bueno, esto fue lo que hizo la modulación, que en algunos puntos la radiación de la lámpara sea cero, debido pues al disco que pasa por ahí. Entonces, ¿eso cómo cambia la total? Pues la total va a cambiar de la misma forma. Es decir, habrán espacios donde simplemente la radiación sea más pequeña. O sea que esta sería la que está llegando en total al detector. Entonces, observen que, por ejemplo, en este punto que voy a llamar A y en este que voy a llamar B, en A tendríamos que la intensidad total es igual a la intensidad de la lámpara de cátodo hueco más la intensidad de la llama. Entonces, aquí está esta que es más grande. Ahora, en el punto B, lo que está sucediendo es que el total es igual únicamente a la intensidad de la llama. Entonces, tal vez tendría que haberlo hecho coincidir con la llama. Es decir, acá. ¿Sí? Entonces, si yo simplemente tomo la intensidad del punto A y le resto la intensidad del punto B, ¿esto qué me va a dar? La de la lámpara. La de la lámpara. Esto me da la intensidad que proviene de la lámpara. O sea, que por este método yo puedo tener puntos en los que la señal que llega al detector es la suma y puntos en donde la señal que llega es solamente la de la llama. Si yo resto esas dos, voy a tener la intensidad de la lámpara de cátodo hueco únicamente. Entonces, de esta forma es que se procesa la señal. Yo tengo que hacer la medición en ambos instantes, cuando llega y cuando no llega. Y restando ambas, yo puedo saber cuánto es lo que proviene únicamente de la lámpara. Y de esa forma, pues, tengo solucionado el problema de que cuando no hay modulación, la intensidad que llega al detector, yo no sé cuál de las dos es de la llama o cuál de la lámpara. Pero cuando hago la modulación, yo puedo saber que en un instante llegan las dos y en otro instante solo una, y restándolas determino cuál llega a la lámpara de cátodo hueco. Y eso se logra simplemente con un pequeño disco que se llama disco cortador acá. Este es el disco cortador. Yo creo que eso quedó un poco más claro, ¿no? Sí, sí, claro, profe. Gracias. Listo. Entonces, este es el disco cortador para modular. Modular la fuente. Listo. Bueno, entonces continuaremos hablando de otras interferencias espectrales y de otros aspectos relevantes a la medición de absorción atómica en la clase del jueves. ¿Sí? Si no tienen más preguntas hasta este momento. Yo Bueno, no. profe, gracias. Listo. Gracias. Y no olviden, por favor, la tarea porque vamos a hablar de ella también el jueves. Bueno, 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 que tengan un buen día. gracias. gracias. Gracias, profe.